Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Carmen y hoy os traigo un top 10 libros de fantasía. En el top de hoy voy a hablar únicamente de libros individuales. Hay una trilogía y una biología, pero no hay ninguna saga de fantasía, porque eso os voy a dejar para otro vídeo donde hable de las sagas de fantasía que más me han gustado. En el top 10 he puesto la única trilogía del top, que sería El Vas de la Bruja. La historia transcurre en un mundo en el que la magia existe y forma parte de la vida cotidiana, y en la Academia Covenant es a donde acuden las personas que tienen estas habilidades mágicas para aprender. Y allí nos encontramos con dos personajes, Kate y Elisa, que básicamente están estudiando allí y cometen una travesura, que es despertar los muertos del cementerio. Entonces esto conlleva a que expulsen a Elisa de la academia. Tiene que irse a vivir a casa de sus tíos, donde lo único que puede hacer es acudir a los diferentes bailes de la temporada para encontrar un marido. La historia transcurre en la época victoriana, entonces si habéis leído o visto los Bridgerton sabéis un poco de qué va la vibra. Entonces gira un poco en torno a esa ambientación victoriana de bailes, vestidos, cotilleos y demás, pero de repente empiezan a ocurrir una serie de asesinatos de personas que tienen estas habilidades mágicas y Elisa se ve un poco envuelta en toda esta trama, ya que sus padres también han sido asesinados 20 años atrás. Es una historia que transcurre en un mundo, como ya os digo, en el Londres victoriano, entonces la ambientación ya sabéis cuál es, pero está esa parte de la magia que lo hace muy interesante, donde la protagonista, Elisa, no es una protagonista para nada plana, sino que tiene un arco de desarrollo bastante interesante y tampoco se clasifica como el personaje bueno o el personaje malo, sino que tiene diferentes aristas que la convierten en un personaje muy complejo, y a mí la historia me gustó muchísimo, la ambientación me encantó, por eso está en mi top 10, pero está en el número 10. En el número 9 he puesto Alchemist, que transcurre en un mundo devastado por la guerra, donde los seres mágicos que son capaces de controlar la vida y la muerte han ganado en esta guerra contra la resistencia, que son las personas que consideran que esa capacidad de dominar la vida y la muerte no debería utilizarse tan a la ligera como opinan pues estos seres o estas personas que sí que la utilizan, la controlan en su día a día. La historia nos narra la historia y la vida de nuestra protagonista, que es Elena Marino, que se despierta después de la guerra. Ella había participado en el bando de la resistencia, aun siendo alquimista, y se despierta como prisionera del bando ganador. Entonces nos relata su historia al principio del libro, donde Elena no se acuerda de absolutamente nada de lo que pasó, sabe que ha terminado la guerra y que la resistencia ha perdido y se ha acabado y que el mundo está bastante destruido. Y luego tenemos una segunda parte en la que nos van contando la historia de Elena durante la guerra y cómo finalizó. Y la última parte en la que nos cuentan el desenlace de la historia actual. Este libro es bastante oscuro, bastante crudo. Hay gente que lo categoriza de romance, yo no creo que sea un romance porque es una relación horriblemente tóxica, pero el sistema de magia a mí me pareció súper interesante, aunque he de reconocer que al principio estaba más perdida que un pulpo en un garaje, o sea, no me enteraba de absolutamente nada de lo que pasaba y cuesta un poquito enterarse, pero una vez que empiezas a comprender cómo funciona el sistema de magia, te empiezas a resonar con los personajes, ahí este libro se vuelve totalmente adictivo, por eso está en el top 9. En el número 8 he puesto Las aventuras de Amina al-Shirafi. Es un libro que trata sobre una pirata, Amina, que durante su juventud ha sido una pirata despiadada que ha corrido miles y miles de aventuras en el Océano Índico del siglo XII, pero que decide retirarse para estar con su familia. Pero tras 10 años de retiro alejada del peligro, llega una mujer misteriosa que le ofrece un trabajo que no puede rechazar. Entonces tiene que reunir a su antigua tripulación y embarcarse en una nueva aventura, que poco a poco empieza siendo más y más y más interesante y empiezan a aparecer diferentes aspectos mágicos, sobre dioses olvidados, etcétera, que le hacen que la historia sea mucho más interesante. A mí este libro me gustó muchísimo porque está muy bien escrito y hace que quieras seguir leyendo constantemente, porque la trama se va volviendo más compleja, empiezan apareciendo más elementos, más personajes que son súper carismáticos, están muy bien construidos y la verdad es que me gustaría saber más de ellos. Creo que va a haber una segunda parte, no lo tengo claro, pero aún así yo lo he metido en el top de libros individuales. Se lo recomiendo principalmente a la gente que le guste un libro súper fácil de leer, súper ameno y si te gustan los piratas. En el número 7 he puesto Elantris, que es una historia que trata sobre un reino donde existe una ciudad que es Elantris, donde viven los elantrinos, que son seres capaces de controlar la magia que les ofrece poderes prácticamente divinos. Hasta que en un momento dado sucede un fenómeno llamado Reoz, donde estos seres pierden todos sus poderes y se convierten en personas
inmortales, pero que están sintiendo dolor constantemente. La población decide amurallar la ciudad de Elantris y dejarlos allí encerrados con su sufrimiento. La historia nos narra el punto de vista de 3 personajes. Abro paréntesis, yo pronuncio los nombres como buenamente puedo. Raudon, que es un príncipe heredero que se despierta un día convertido en elandrino, por lo que lo llevan a Elantris dentro de las murallas. Sarene, que es una princesa de otro reino que va al reino de nuestra historia para casarse con Raedon, pero resulta de que cuando llega él está muerto. Por último, Razan, no sé cómo se pronuncia, que es un sacerdote de otro reino diferente que lo que quiere es imponer sus creencias, aunque sea por la fuerza bruta. Para mi punto de vista, el mundo está muy bien construido, el sistema de magia es súper original, súper bonito y los personajes también tienen un desarrollo bastante interesante. ¿Es la mejor novela singular, única, como elemento único de Brandon Sanderson? No, pero es su primera novela. A mí me pareció súper bonita, me gustó muchísimo, la magia me pareció muy bonita, entonces a mí me llegó como al corazoncito, tanto la historia como los personajes, entonces lo he querido meter. Es cierto que objetivamente hay otros libros aislados que son mejores, como por ejemplo Trenza del Mar Esmeralda y Yumi del Pintor de las Pesadillas. Sí. Trenza trata sobre un mundo en el que los mares y los océanos están llenos de esporas malignas y malvadas, demoníacas, que son capaces de matarte. O sea, si pisas un pie ahí, olvídate. Y básicamente ella vive en su isla, feliz, escuchando historias, coleccionando tazas, hasta que un día secuestran a su mejor amigo y tiene que embarcarse en una misión para rescatarlo. El mundo es súper original, la magia es súper divertida y Yumi a mí también me pareció una historia preciosa que trata sobre 2 personajes diferentes que están muy separados, que serían Yumi, que es una sacerdotisa que está como en un monasterio, está pues en una institución en la que utilizan diferentes rituales para invocar espíritus, y el Pintor de las Pesadillas, Painter, que vive en una ciudad oscura y futurista donde su trabajo consiste en luchar contra pesadillas por las noches mediante diferentes hechizos pintados. Estos 2 personajes de repente se despiertan en el cuerpo del otro y tienen que colaborar para resolver el misterio que ha trazado sus destinos. Estos 2 libros son muy bonitos, a mí me gustaron mucho y objetivamente puede que sean mejores que Elantris, pero yo quería meter Elantris. Lo leí hace mucho tiempo, me pareció muy bonito y para mí está en el top 10. En el número 6 he puesto La Maldición de la Sangre, que es una historia que transcurre en una ciudad ligada a la magia. Tirán es el único lugar del mundo donde están protegidos de una enfermedad que asola el resto del mundo, que acaba con la población de maneras sangrientas y bastante crueles. En este libro seguimos la historia de nuestra protagonista, que es Sciona, que tiene una ambición muy grande por convertirse en la mejor hechicera de su tiempo. Para ello intenta entrar en una academia que le enseñe a sacar todo su potencial con respecto a la magia. Pero una vez que entra dentro de esa institución, empieza a descubrir que no todo es tan bonito como parece, sino que hay un trasfondo a la magia bastante conflictivo. Esta historia tiene un prólogo bastante duro de leer, es bastante cruel y bastante oscuro. El mundo está muy bien construido, los personajes están muy bien desarrollados y el libro trata muchísimos temas de la religión, magia, clases sociales, conflicto de poderes, confrontar tus propias creencias y todo lo que has creído durante toda tu vida. Es una historia súper interesante, el sistema de magia es súper interesante y súper original, ya no había visto nunca nada similar. Los hechizos, por así decirlo, se realizan mediante unas máquinas de escribir, donde tienen que introducir pues, una serie de palabras y de códigos para obtener energía y generar ese hechizo. El punto débil, yo creo, de este libro sería que el plot twist es un poco esperable. Tú a mitad del libro ya ves por dónde van los tiros, pero aún así es una historia súper interesante con unos personajes muy carismáticos y acabas cogiéndoles bastante cariño, pero que cada uno tiene sus propias aristas y sus propios conflictos internos y creencias y tienen que intentar luchar contra ellos para buscar la información y el conocimiento y realmente saber qué es lo que está pasando en el mundo. Por eso está en mi top 6. En el top 5 he puesto 6 de Cuervos, que es una biología que transcurre en el mismo universo que la trilogía de los Grisha de Sombra y Grueso. Sí que es verdad que sería interesante leerse antes esa trilogía para comprender mejor el mundo y el sistema de magia, pero no es estrictamente necesario, aunque en este libro no se explica tanto cómo funciona el sistema de magia de los Grisha y sus poderes. Y tú deja de hacer eso, no hagas eso.
tira. Esta historia sucede en la ciudad portuaria de Ketterdam, que es una ciudad que se gestiona mayoritariamente por el crimen. Y aquí nos encontramos con un líder criminal que es Kath Brecker, conocido también como Manos Sucias, que tiene una backstory súper interesante. Es un personaje que a mí me llegó al corazoncito y es uno de mis personajes favoritos de todos los libros que yo he leído. Este personaje es un líder criminal al que le ofrecen una misión que no puede rechazar. Primero por el incentivo monetario y segundo porque eso le permite llevar una venganza personal a cabo. Entonces reúne a su grupo que consta de los siguientes personajes que os voy a leer porque si no los voy a pronunciar mal o se me va a olvidar alguno. Que sería Kath Brecker, el líder, Inés o Ineg, no sé muy bien cómo se pronuncia, que es una espía y acróbata letal. Jesper, que es un traidor con mucha puntería, básicamente es el que donde pone el ojo pone la bala o el cuchillo. Nina, que es la única grisha que tiene poderes del grupo. Después tenemos a Matías, que su historia también es súper interesante porque es un guerrero que antes luchaba matando grishas. Este muchacho estaba en la facción que estaba en contra de los grisha. Entonces, pues ahora se une un poco a este grupo, pero también su historia es bastante interesante. Y por último tenemos a Wayland, que es el que se encarga de los explosivos. La historia está súper interesante, el mundo no está tan desarrollado porque, como ya digo, ya tenemos toda la información y todo el contexto de la magia y demás en esta otra trilogía, pero aquí lo más importante es el desarrollo de personajes y lo bien que está escrito el libro. Cómo van evolucionando los personajes, vas conociendo su historia, cómo se desarrolla la trama. A mí este libro, o estos dos libros, porque es una biología, me gustaron muchísimo, son súper interesantes y los recomiendo absolutamente a todo el mundo. En el número 4 he puesto Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Este es un libro que transcurre en la Barcelona de finales de los años 70, donde nuestro protagonista Óscar vive en un orfanato, pero le encanta explorar la ciudad. Y en uno de esos días de exploración conoce a Marina y a su padre, y empiezan a tener una relación que los lleva a investigar una misteriosa mujer que siempre deja una rosa en una tumba sin nombre. Empiezan a realizar esa investigación un poquito oscura y eso los lleva a conocer una historia trágica de autómatas, científicos obsesionados y experimentos que intentan trascender a la muerte. Este es un libro precioso que está muy bien escrito, te hace sentir una cantidad de cosas, te hace reír, te hace llorar, te hace estar en tensión, igual que la mayoría de los libros de Zafón, que están súper bien escritos y te hacen sentir las cosas como si fueses tú el que está viviendo todas esas historias y todos esos misterios. Es una historia que te hace vibrar constantemente, te hace querer seguir leyendo. Es uno de esos libros que tú te vas a dormir y quieres seguir leyendo, o incluso te pasas la noche sin dormir, te atrapa y te envuelve toda la atmósfera. Por eso siempre recomendaré todos los libros de Zafón y especialmente Marina. Entramos en el podio y en el top 3 he puesto Las carreras de Escorpio. Esta historia transcurre mayoritariamente en la isla de Thisbe, donde cada año se celebra una competición bastante cruel y mortal que serían las carreras de Escorpio, donde los jinetes no utilizan caballos normales, sino unos caballos especiales mágicos que surgen del mar, que puede matar a un hombre de un mordisco en segundos, el señor Amocha. En esta historia seguimos a dos jóvenes. Por un lado, Puck, que es nuestra protagonista, que es una chica que intenta mantener a su familia unida a toda costa. ¿Qué pasa? Que su hermano se marcha de la isla y ella entonces se ve obligada a participar en estas carreras para conseguir el premio y poder mantener a su familia unida. Por otro lado tenemos a Sean, que es el campeón de las carreras de Escorpio durante 4 años consecutivos, que tiene una relación muy estrecha con su caballo de agua y que pues también intenta buscar su sitio en la vida a través de esas carreras de Escorpio. Esta es una novela que está muy bien escrita, los personajes están muy bien desarrollados y igual que el libro anterior y que el libro que va a venir después, son libros que te hacen querer seguir leyendo, pero no porque estén pasando cosas todo el rato súper interesantes, sino porque está muy bien escrito, genera una atmósfera en la que tú te ves inmerso y no quieres salir de ahí. Quieres leer y que el libro no dure 300 páginas, sino 600 o incluso 1000. Por ello, este libro está en el top 3, porque está, como digo, muy bien escrito, una prosa preciosa, te hace vibrar, la relación de los personajes es súper especial. No sé, este libro tiene algo que a mí me llegó también muy adentro y por eso está en el top 3. En el número 2 tengo El circo de la noche. Esta historia trata sobre el personaje principal y el protagonista de la historia, que es y siempre será el circo de la noche, que es un circo que llega siempre sin avisar, llamado
Le Cirque des Revés. Yo pronuncio como buenamente puedo. Es un circo que aparece de la noche a la mañana, solamente está abierto por la noche y es en blanco y negro, con diferentes elementos mágicos muy interesantes y peculiares. Detrás del esplendor del circo nos encontramos con un juego oculto entre dos poderosos magos, Próspero y el señor H, que entrenan desde chiquititos a dos pupilos para que se enfrenten en una competición oscura sin que ellos sepan muy bien de qué va todo el tema. Por un lado tenemos a Celia, que es una ilusionista que ha sido obligada a participar desde niña. Tenemos a Marco, un joven que ha sido también educado para el mismo destino. Sin embargo, cuando Celia y Marco se conocen, empieza a surgir un amor profundo que lo ilumina todo. Pero el circo debe continuar y Celia y Marco solamente pueden confiar en el destino. Este libro está en mi top 2 por lo bonito que es y por lo bien que está escrito. Igual que el anterior, tiene una prosa, está escrito tan bien y tan bonito que te hace sentirte a ti parte del circo de la noche. Los interludios de este libro están escritos en primera persona, cosa que a mí nunca me ha gustado, pero en este libro te hace sentir parte de la historia y parte del circo. La única pega que yo le podría poner a este libro es que va saltando a través del tiempo. Al principio estos saltos son un poco más largos, tienes capítulos más largos donde te vas enterando un poquito más de la historia, pero hacia el final los saltos son muy drásticos y hay veces en los que te puedes sentir perdido, no sabes en qué momento de la historia estás y necesitas apuntarlo y saber bien qué es lo que ha pasado en ese momento y qué es lo que está pasando ahora. Pero una vez que eso lo comprendes bien, es una historia perfecta, con un final perfecto. Este libro podría estar en mi top 1 si no fuese porque el top 1 es el top 1, pero lo que gana aquí es la narrativa. Igual que en el libro anterior, te hace querer seguir leyendo constantemente y no dejar de leer nunca. Por lo tanto, este libro claramente es una medalla de plata, es precioso, es muy cortito. Podría ser así, que te lo leerías igual, podrías no dormir en 3 días solamente por leerte este libro. En el número 1 tenemos El Priorato del Naranjo. Transcurre en un mundo que está dividido por antiguas creencias. Tenemos el Reino del Este y el Reino del Oeste. En el Reino del Oeste se venera una religión en la que afirman que han derrotado al Gran Dragón. Y en el Reino del Este mantienen unas creencias que afirman que los dragones son sus protectores. Allí conviven con dragones y existen los jinetes de dragones. En esta historia seguimos a diferentes personajes en diferentes puntos del mapa, todas ellas muy interesantes y necesarias. Por un lado tenemos a Eaz, se escribe, no sé muy bien cómo se pronuncia, la verdad, que es una hechicera del Priorato del Naranjo, una institución que está consagrada a proteger al mundo del regreso de ese gran dragón. Eaz la envían al Reino del Oeste para proteger a la reina Sabran, que es la última heredera de una dinastía cuyo linaje protege al reino del regreso de el gran dragón. Después en el este tenemos a Tané, que es una aspirante a jinete de dragón cuyo destino se ve envuelto en toda la trama sin ella pretenderlo ni quererlo. También tenemos a Loth, que ha sido exiliado del reino del oeste y que está intentando buscar aliados para proteger a su reino de una guerra que puede destruirlo todo. Es una novela de fantasía épica sobre la fe, el poder, la identidad y el valor de desafiar todas las creencias que tenían los personajes en el pasado para poder salvar al mundo. A mí personalmente este libro me ha encantado, como es lógico, porque está en el top 1. La construcción del mundo es espectacular, los mitos, las leyendas, los seres mágicos, cómo funciona la magia, los dragones, toda esa ambientación está súper bien estructurada. Los personajes están muy bien desarrollados, sí que es cierto que hay algunos que están mejor desarrollados, peor desarrollados, que tú notas que tienen más carisma, menos carisma, hay algunos que son un poquito más planos, pero todos están ahí por algo. Todos tienen sus partes buenas, sus partes malas, sus conflictos internos, intentan hacer lo que buenamente pueden, que es algo muy realista. Este libro está muy bien escrito, no muy bien escrito en el sentido de las carreras de Escorpio, Marina y el Circo de la Noche. No está escrito tan de manera poética, sino que está muy bien escrita la narrativa que te hace querer seguir leyendo, que siempre están pasando cosas. Hay una base en la magia que me gustaría que estuviese un poquito más explicada quizás, pero es cierto que hay una precuela en la que conocemos un poquito más cómo funciona el sistema de magia. Este libro es un 10 de 10, 5 estrellas, 6 estrellas, todas las estrellas del mundo que sean necesarias, porque es perfecto. Tanto la construcción del mundo, como la narrativa, como los personajes y como la historia. Por eso mismo, este libro yo se lo recomiendo a todo el mundo que conozco. Siempre que conozco a alguien que le gusta la lectura, le gustan los libros de fantasía, le recomiendo El Priorato del Naranjo porque es pura fantasía
top 1, recomendadísimo, 10 de 10. Léanselo, por favor. Y hasta aquí mi top 10 de libros de fantasía. Haré otro vídeo específico sobre mi top 10 de sagas de fantasía, ya que ahí tengo bastante más donde elegir porque he leído muchísimas sagas de fantasía y muy poquitos libros individuales de fantasía. Por eso he tenido que meter alguna trilogía y alguna biología. Mi top está solamente basado lógicamente en lo que he leído y en mis gustos personales, pero estoy abierta a cualquier tipo de recomendación. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!